Pero hoy con nosotros, Morodo. Yo digo que grito con estilo, pero cantar no sé. Ahora, para ser viral, sin redes sociales y sin haber firmado con discográfica, ¿no? Sí, no, nunca he firmado. Nunca he firmado, siempre he sido independiente. Porque yo también soy un poco arcaico y en cierto modo es verdad que me ha costado mucho aceptar esta nueva realidad, estas redes sociales y este nuevo correveidile musical, ¿no? Yo comprendo que antes se llevaba más lo de colaborar y no lo de bifear, pero tu alrededor o en el panorama, ¿tienes una nueva estrella, alguien que tú veas así potente que viene dando fuerte por tu contenido en las canciones? ¿Te han dado el toque? Yo sé que alguna cancioncita tienes así. Miles de veces. Y bueno, pues yo tengo un origen que no musulmán ni nada, pero sí tengo un origen árabe. Y cuando salió Canciones por Como Más Llama, me acuerdo que fue una de las protestas que hubo en Toulouse y en Lyon, que quemaron un montón de coches. No sé si te acuerdas tú, allá por el 2004, por ahí hubo unas protestas en Francia que se lió la de Dios. Joder, estuve yo en esa época, estuve grabando con Johnny Holiday. Yo estaba con Loquillo entonces. Pues, estaban todas las protestas. Pues, de verdad. Esa me acuerdo que llegó un iluminado y me decía, ¿y Canciones Como Más Llama no crees que son motivo para lo de las protestas en Francia? Y digo, ¿por dónde lo quieres agarrar? Porque tengo una raíz árabe, porque la canción es Más Llama, porque quieres crear polémica. O sea, ¿a dónde quieres llegar, tío? No, anda, ¿qué va a tener que ver? Yo estoy aquí en mi casa quemando y prendiendo fuego al chalis y fumando marihuana y prende llama, dale más llama y quema todo eso. A mí me han dicho de todo, desde que soy homófobo y me pusieron la medallita, a mí me han dicho de todo. Ahora hablan de que si libre expresión, no creo que ese sea el problema. Yo creo que el problema está aquí, en la gente. Los tabús y las tonterías que tiene la gente en la cabeza es muy grave. Los ofendidos y todo el mundo se ofende con todo. Sí, ahora todos tenemos la piel muy suave. Parece que no hayamos estado viendo. Bueno, yo en mi caso lo tengo muy claro de dónde vengo. Una preguntita que antes ya cuando te he dicho lo de las discográficas y las redes, me viene a la cabeza, ¿no? Si no has firmado con discográfica, ¿qué oferta has denegado? La más suculenta. ¿Hasta dónde has dicho que no? Para que la gente lo sepa. Hubo una graciosa, tío, que me llamaron, me acuerdo, hace no sé qué año ya. Y me llamaron a las 9 de la mañana, 8 de la mañana. Loco, ¿qué haces? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Yo en la cama pegado. Y no, que vente para Universal. Y digo, vale, voy para allá. ¿Qué queréis? No, que vente para acá, que quiere hablar contigo la jefa y tal y cual. Vente para... ¿Qué coño? Vente para Universal. Venga, voy para allá. Y cuando llego para allá, pues me tenían ahí un tarantín montado. Y que, mira, que tenemos aquí una idea cojonuda, porque yo había grabado un tema con un productor que en su momento estaba medio trabajando con una filial. No, porque mira este tema, coño, vamos a hacer un disco, un LP, y no, 5 años, 5 discos, y gira, y no sé qué. Yo de que 5 discos, yo recién despertado, decía, no entiendo nada, o sea, ¿qué me estáis contando? ¿Qué es esto? O sea, ¿cuándo se os ha ocurrido esto? Yo allí en Universal, pues yo tenía ahí unos 18, 20 años, tío, y yo llegué, lo que se me ocurrió, pues yo a mi forma natural decir, a ver, espérate, que me voy a hacer un porro y me lo cuentas bien. Me hice un porro de marihuana en las oficinas, en el despacho de la jefaza en esa época, y empezaron a ofrecerme contratos, a sacarme contratos, 4 discos, que no, 3 discos y una gira, que no. Y yo con mi porro, un EP de 7 temas y una gira, digo, pero que no, que yo, a ver, que esto es una idea, que yo paso de vosotros, ¿qué rollo me estáis contando? Y bueno, me fui de allí y cuando me voy me llama el productor de esa época, que era el Maestro KDS, el dueño de Fundamental, y me llama automáticamente, oye, tronco, ¿qué ha pasado? ¿Qué onda es esto? ¿Qué tal? Digo, ¿qué? ¿No? Que me han llamado los abogados de Universal para ver el contrato que tenemos tú y yo. Digo, ¿qué contrato? Ni contrato ni pollas, no, nunca. Pero ¿qué contrato? ¿Qué abogados de Universal? ¿Qué tal? Mira, tronco, ¿sabes qué? Que ahí ya dije yo, aquí hay chito a cerrarme. Y es cuando me hice yo mi primer sello y dije, a tomar por culo todos.
Claro. Es que la solución, mira que es sencilla, pero hay que echarle huevos. Vamos a ver, echarle huevos, sí, esa es la palabra. Que echarle huevos porque no te diré cuántos han llegado y toma, oh, firmo y dame No, pan y los he llámame visto. tonto. O se bajan los pantalones, como quieras llamarlo, yo quiero ser suave y digo, dame pan y llámame tonto, ¿no? Conozco más de uno que aceptó eso y todavía, y ahora a día de Y hoy se debe está dinero. arrepintiendo. No, por eso lo digo, que te honra en todo, ¿no? Primero por ser, ya te lo he dicho un poquito antes, este programa me gusta que vean los chavales que tengo que son muy jóvenes, que tú lo has dicho, apenas sin estudios, es tener la seguridad de hacer algo y triunfar con ello, ¿no? Y una cosica, ya es que una cosica, aún tengo varias en la cabeza, pero bueno, con las rastas que tienes y por ser Rastafari, ¿has visitado, has estado en Jamaica? No, No, joder, yo creía no, que te iba a decirme, creía que ibas a decirme sí y ya venían las demás, hostia. ¿Y no lo no, no, tienes ahí no. un poco como sitio donde ir o no? No, para nada, tío, porque el contacto con la cultura yo lo tengo, y sobre todo hoy No en hace día, falta ir, ¿no? No, por hace supuesto. falta. Y bueno, a Jamaica sí, Jamaica es la cuna del reggae music, pero Jamaica no es la cuna de Rastafari. La No, cuna de no. Rastafari está en Etiopía y está en Sí, sí, Etiopía, sí. África y está en las Santas Escrituras y está en el Antiguo Testamento. Eh, Entonces, a mí no me hace falta ir a Jamaica a vanagloriarme y a cubrirme de otros artistas para yo flipármelo. eh. ¿Sabes? No. Vamos a ver, que sí que me encantaría ir porque como fanático de la música me fliparía. Pero es que vamos a ver, a los artistas que a mí me flipan, realmente comparto con ellos en festivales, en tarimas, les veo, hablo con ellos. Si he tenido alguna inquietud, alguna pregunta, coño, yo he podido estar con Capleton y decir, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué significa? ¿Y esta cuarteta, de dónde la sacas? ¿Del libro de Enoch o de Samuel? Sí, sí, ¿Sabes? sí. Entonces, cuando yo he tenido una duda, o he tenido una inquietud, o he tenido o he querido disfrutar de Jamaica, Jamaica ha venido a mí. Jamaica ha venido, que muy bien. Que claro, como creía que sí, pues te iba a preguntar si habías tenido contacto con la familia Marley de alguna forma. Sí, Con sí alguno, he tenido ¿no? contacto. De hecho, mi bajista, que es de Miami, él se crió con Johan y con Stephen, Sí. porque eran vecinos. Entonces él aprendió a tocar el bajo en la casa de los Marley. Entonces siempre que hemos coincidido con Kimani o con Julian o con Demian incluso, pues sí hemos tenido esa posibilidad de cercanía, ¿no? Que los Marley también tienen un aro, también un poco de, un halo de intocables, ¿no? De que no te acerques a ellos, que hay un cordón que te cagas, y con nosotros siempre la verdad que ha habido mucha facilidad para poder acercarnos a ellos cuando se ha tenido la oportunidad. Y bueno, antes de la pandemia estábamos hablando también de la posibilidad de por medio de alguna promotora de ellos, Sí. poder cruzar el charco y ir al norte, ¿no? Por el sur ya ha estado mucho, pero el norte es difícil. Entonces, bueno, ahí andábamos. Lo que pasa es que, bueno, los pilló el virus, tío, y ahí nos hemos quedado en stand-by. Oh, vamos a ver, una cosa, nunca lo hemos negado, ni tú tu marihuana y yo mi hachís, pero ahora, después de tantos años, ¿qué opinión tienes sobre la marihuana? ¿Sigues teniendo la misma opinión? La misma opinión de siempre, tío. De No, hecho, de no, hecho, no está más bien a favor que en contra, ¿no? yo para mí, mi opinión desde siempre, yo no soy pro legalización, yo soy pro normalización. ¿Me entiendes? Porque, bueno, y el tiempo poco a poco nos da la razón. O sea, Sí, ¿por qué no se puede tener una 5 o 6 plantas? Otra cosa, claro, evidentemente, otra cosa es que tengas 3.000 y te vayas a claro, y lucrar tienes y ya 60 tengas ahí focos, una estás mente. buscando un negocio, eso es otra cosa. Exactamente, pero poder plantar normalmente, Mm. sin penas, sin persecución, sobre todo sin persecución social. Y luego aparte, medicinalmente, es que se debe estudiar. Ahora lo están aprobando con el CBD. Sí, Vaya, sí. aprobando. Empieza a entrar más o menos. Ya sabes lo que significa eso, Eh, licencias, tienes que tener un comprador porque si no, no puedes proveer y entonces no puedes plantar si no tienes un comprador y bla, 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 bla. ¿Y eh. eso qué son? Licencias, impuestos y tejemanejes y al Sí, final, ¿quién sí, saca sí. beneficio de todo esto? Los de siempre, ¿eh? Bien. Los de siempre. Entonces, ahí por eso yo defiendo la normalización y el Yo me, autocultivo.
Yo, aparte del autocultivo, lo que tú has dicho, ¿no? La normalización o la despenalización. No Ajá. legalización, sino despenalización. Si lo despenalizan, no es legalizarlo, pero es quitarles el acceso. Ya ahora, de entrada, la OMS ha quitado la marihuana de ser Sí. como la heroína o la cocaína, que eso ya es un gran Que adelanto, ya, coño, es que ya era que años, era vamos. hora ya, Ya. que estabas metida en el mismo saco, es duro. Pero bueno, ahora venimos a las últimas preguntas de mi programa. Si antes te he dicho qué delito habías visto o presenciado, ahora la pregunta es ¿cuán cerca has estado de cometer un delito? O si lo has cometido y lo puedes decir. Esa cosa, bueno, más de una vez, pero y de cometerlo y de haberlo Y de cometido cometido. y de tal, pero bueno, no, esto va a ser al revés, se dice el pecador, pero no el pecado. Otra cosita también me gustaría saber, hay un momento, sobre todo en los artistas, de todos los géneros, que cuando empiezan pues suelen ser pues caninos, estar caninos, no vienen de familia millonaria. Y cuando ya tienes una seguridad económica, ¿qué capricho te diste cuando te diste cuenta que tenías dinerito? Después te vas a quedar todo loco, o sea, una vaina súper súper infantil. Una vaina súper infantil, tío. Empecé a coleccionar Transformers. Pero de auténticos, los Transformers. Auténticos, tío, auténticos. Bueno, hasta los que ya, claro, ya llevo 15 años o 20 años coleccionando. Y bueno, pues sí, empecé con los que yo no me pude comprar en su época porque costaban una pastaca y mis padres no estaban para esa. Y cuando pudiste, Y entonces cuando pude dije, hostia, mira, Optimus Prime del 85 en su caja, coño, cuesta un pastón, pero lo pero es mío. tengo. Es que sí, el coleccionismo es eso. ¿Y los tienes guardados en la caja sin sacarlos? Algunos sí, algunos sí. Sí, ¿no? Eso es Algunos lo los tengo típico, ¿no? repetidos, Como, algunos los tengo repetidos para poder tener uno en la caja uno- original, tal como salió de fábrica, y otro ya sí, para sí, yo sí. para jurungarlo, ¿no? Y Hostias, bueno, ahí es que voy, ahí yo voy. me he visto todas las películas, la verdad que me las he visto, ya de mayor, pero me las he visto. Ya esto, aunque nos lo has ido diciendo así en cositas, pero nuevos proyectos, lo futuro más próximo, que se quite la pandemia. Pero una vez que ya se quite la pandemia y podamos Hombre, movernos y tal, pues lo más próximo es darle salida al último disco que saqué justo en este verano, tío, que me pilló con todo el virus encima. Y, pues bueno, me ha tenido recortado, no lo he podido presentar, no he podido hacer nada con él, prácticamente no he podido hacer ni los videoclips, que me tiene esa mierda bien cabreado, ¿sabes? Porque, joder, sacas un disco, para mí un buen disco, y no poder hacerle la promoción la, de vida, sí. exactamente lo que le corresponde, pues a mí eso me tiene herido, ¿sabes? Pero bueno, en principio es eso, lo que quiero hacerles es darle vida a este disco, rodarlo, y estoy preparando ya más cosillas, ¿no? Alguna sorpresita por ahí. Sé que yo al menos soy así, no me gusta hablar de los proyectos futuros porque digo que cuando se hablan no se realizan. También es verdad. Entonces, te he preguntado por los actuales y me conformo. No pongamos los futuros, Sí, sí, que tienen mejor que pasar porque, muchas porque cosas. hay una bombita por ahí que llevamos mucho tiempo con ella en la cabeza, pero como tú dices, ¿no? Esto sí se va a hacer, sí se va a hacer. Tardará más, tardará menos, porque claro, juntar las dos cabecitas que somos es una hazaña. Pero ahí estamos trabajando en una sorpresita para la gente que le mola el hip hop reggae. Una cosa, que antes he empezado, Morodo de dónde viene, pero me he dejado, ¿cuál es tu nombre real? Rubén, Rubén. Vale, que Rubén. claro, digo, Morodo, te iba a decir, bueno, Morodo, pero quería decírtelo por tu nombre y que la gente supiera también que te llamas Rubén. No, Morodo, que te conozcan como artista, pero que tu nombre es Rubén. Rubén, de verdad, un orgullo tenerte a ti aquí. Solo había oído de ti musicalmente. Veo que la música y la persona es la misma persona, es la misma, y eso me ha encantado. Creo que lo que va a ver la gente es eso, ¿no? Tu naturalidad y luego la música solo tienen que pinchar en Spotify o donde quieran, pero Sí, ahí está regado. que te escuchen porque de verdad que
muy orgulloso de tenerte aquí en el Barrio Rojo. Un abrazo muy grande. Un placer, un placer. Saludos ahí al Chaca y al Pegote. Bueno, pues hasta hoy hemos terminado. Espero que os haya gustado mucho la entrevista con Morodo, con Rubén. Ha sido un verdadero placer. Y bueno, chicos y chicas, besos para vosotras y un abrazo para vosotros. ¡Nos vemos!